¿Cómo podría iniciarse una guerra nuclear y las consecuencias de la misma? Tras colocarse en su momento más peligroso, se abre ahora una posibilidad de paz en Ucrania después del diálogo entre el presidente ruso Vladimir Putin y el ucraniano Petro Poroshenko. No obstante, estamos hablando de un preacuerdo inicial y muy prematuro que podría romperse por la sencilla razón de que las tensiones eran muy elevadas hasta hace unas horas. Recordemos que este martes Kiev hablaba sobre una guerra contra Rusia casi segura, Moscú anunció modificaciones a su doctrina militar, la Unión Europea amenazó otra vez con nuevas sanciones contra el Kremlin y la OTAN, ese bloque militar que debió desaparecer tras la Guerra Fría y no lo hizo, celebrará una cumbre esta semana en Gran Bretaña en la cual tiene previsto crear una especie de grupo de acción rápida, unos 4.000 soldados, que en solo 48 horas, podrían responder a un supuesto ataque ruso. Esto es un elemento muy importante, porque confirma una tesis manejada en varios comentarios anteriores. No es un conflicto solo entre ucranianos, más bien Ucrania es el tablero de un forcejeo peligroso entre las grandes potencias. Otro elemento llama a no ser tan optimistas, excepto Rusia nadie hablaba de paz, son más las fuerzas que aún echan leña al fuego que aquellas que optan por una solución negociada. Ahí estaba, en la misma Ucrania, el senador Bob Menéndez, con el objetivo de presionar con sus declaraciones al presidente Obama para que venda armas al ejército ucraniano, a lo cual el mandatario se niega por lo menos públicamente. Pero queda una pregunta en el aire: ¿era posible la guerra? ¿Era posible un choque frontal entre la OTAN y Rusia? Algunos afirman que los últimos acontecimientos hacen de esa guerra una posibilidad real, sin embargo, otros aluden a determinados intereses que podrían evitar este hipotético enfrentamiento que ahora, afortunadamente, parece más lejos. ¿Qué plantean estos analistas? Rusia ha sido muy hábil en sus relaciones tanto con la OTAN como con la Unión Europea, es decir, no ha fortalecido las relaciones con los bloques, sino que lo ha hecho de forma bilateral con algunos de sus miembros, y esto le ofrece cierto respaldo. Un ejemplo clásico es Turquía, miembro de la OTAN y aliado de Estados Unidos. Moscú es el segundo socio comercial de Ankara, es el país que le construye sus primeras centrales nucleares, y es muy difícil imaginar a esta nación alzando la mano a favor de un ataque contra Rusia. Tampoco podemos olvidar dentro de la Unión Europa a Alemania, Italia, Austria y otros tantos países que se sumaron a regañadientes a las sanciones económicas, pero una cosa son las sanciones y otra muy distinta es una guerra, porque señores, hablamos sobre Rusia, una de las dos grandes potencias nucleares, un ejército fortísimo en pleno proceso de modernización, un país donde se fabrican algunas armas que le hacen contrapeso cualitativo al complejo militar industrial norteamericano, pero sobre todo, hablamos de un país muy nacionalista que ha demostrado astucia en sus decisiones y capacidad de respuesta. Todo parece indicar que se abre paso a algo en lo que ya nadie confía: la sensatez de las grandes potencias. Es cierto que vivimos en un mundo donde la lógica cambia constantemente, donde los intereses son complejos y la prudencia no parece ser una virtud de los políticos, pero un enfrentamiento Rusia-Occidente significaría la barbarie, el mayor caos del siglo XXI. Piensen en los precios del petróleo, en la crisis económica, en el peligro nuclear. Los efectos globales de una guerra nuclear establecen un conjunto de hipotéticos escenarios ambientales y humanitarios producidos por una guerra nuclear masiva, de gran escala, o los escenarios ambientales consecuentes del uso limitado de armas nucleares en una guerra nuclear limitada a una región geográfica del planeta. En el caso de una guerra nuclear de gran escala que abarcase a casi todas las regiones del planeta, el más probable de los escenarios, véase estrategia de las armas nucleares, las consecuencias ambientales podrían producir una extinción masiva del ser humano en el planeta. En el hipotético escenario de menor destrucción masiva, se podría tener una contaminación radiactiva y consecuencias climáticas de efectos globales, pero no de aniquilación completa. La ubicación geográfica y la cantidad y potencia del armamento nuclear usado, determinarán la intensidad y prolongación de los efectos globales de la guerra nuclear regional, por lo cual cada posible escenario regional de conflicto es mundialmente relevante. Gracias a los cálculos físicos realizados por Carl Sagan y posteriormente por otros científicos, se puede pronosticar los efectos ambientales de una guerra nuclear global, incluso los efectos de una guerra nuclear regional. En las primeras 48 horas, se produciría la lluvia radiactiva que acabaría con el 50% de los adultos sanos.
Hasta un 30% de las tierras del hemisferio norte recibirían más de 500 REMS, lo cual implica un alto nivel de envenenamiento radiactivo. La radiación media de fondo en todo el planeta sería superior a 100 REMS y en el hemisferio norte mayor a 200 REMS. De esta manera, difícilmente quedaría un ser humano vivo en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur la vida de los pocos supervivientes no sería mucho mejor. Una guerra nuclear masiva significa literalmente el fin de la civilización y posiblemente la extinción de la humanidad y de todos los seres vivos en el planeta, con la posibilidad de que la biosfera no se regenere más. Debido a lo abrupto y repentino de los cambios ambientales, seguiría a las pocas horas el famoso invierno nuclear consecuente, se asemejaría a una glaciación repentina de consecuencias catastróficas para los seres vivos. La temperatura global bajaría de manera drástica en días, desde 10 grados en el caso más modesto hasta 50 grados en el más severo de los casos. La fotosíntesis no se produciría y la casi totalidad de la vegetación moriría en pocos días, siguiéndole todos los animales herbívoros. 5 años después de la guerra la Tierra recibiría un 9% menos de lluvias en comparación con las estadísticas actuales. El fenómeno más evidente, según el estudio, tendrá lugar en las regiones de monzón, entre ellas Oriente Medio, el subcontinente indio y el sureste asiático. Las temperaturas globales se reducirían durante los primeros 5 años después del conflicto nuclear. Antes de que la Tierra empezara a recalentarse, la época de crecimiento media de los cultivos del planeta se reduciría por 10 hasta los 40 días en las zonas agricultoras del mundo. Las reacciones químicas en la atmósfera destruirían la capa de ozono que protege a los habitantes de la Tierra contra la radiación ultravioleta. 5 años después de la catástrofe el planeta tendría entre un 20% y un 25% menos de ozono menos de media. 10 años después la atmósfera recuperará su capa de protección, pero todavía tendría un 8% de ozono menos que antes del conflicto. El incremento de la radiación ultravioleta causaría más quemaduras del sol y casos de cáncer de piel a la gente y podría desestabilizar el ADN en varios tipos de cultivo, entre ellos el maíz. Pero ¿qué se ganaría con ello? La guerra no hay que desearla porque imagina que este seas, tú, o tu hermano, o tu madre, o tu padre incinerados por la ambición humana del poder, nos castigaremos nosotros mismos en vez de convivir como una civilización hermana y civilizada.